Bueno, pues el INAI, el famoso INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, prácticamente ya desapareció, solamente se tiene que promulgar la ley porque la reforma constitucional, porque ya la mayoría de los congresos locales aprobó esta reforma constitucional. Y le llamé a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, para hablar sobre este tema. Él escribe una columna esta semana al respecto. Luis, ¿cómo estás? Bien, Leo, gracias por invitarme. Buenas noches. Y pues, ¿cuál es el argumento de tu columna? Porque me pareció muy interesante. O sea, el primer tema es que la desaparición del INAI es una derrota política y cultural. Sí. Durante 20 años se construyó gradualmente, zigzagueantemente y con vacíos, por supuesto, una cultura horizontal de que nosotros, los ciudadanos, somos quienes tenemos derecho a saber lo que ocurre adentro del gobierno. Sí. Y podemos pedir desde el precio de un lápiz hasta el salario, hasta una licitación, lo que sea. Y eso que se fue construyendo con dificultad porque hay una cultura del patrimonialismo en el gobierno, de funcionarios que sienten que el escritorio donde se sienten es de ellos, que ellos no tienen que dar cuentas, se fue rompiendo y creo que eso fue un avance. La segunda es que la transparencia ayudó gradualmente a que hubiera más orden en los gobiernos, modernizó la gestión pública porque tenías que archivar la información, porque tenías que tener copia de los documentos, porque tenías que ser cuidadoso en dar respuesta a lo que te preguntaban. Y la transparencia ayudó a edificar una cultura que, sobre todo en los gobiernos locales, en los ayuntamientos donde es a veces un desastre la forma como se manejan las cosas, ayudó a estandarizar. La desaparición del INAI en los hechos va a destruir buena parte de este avance y va a contribuir a nuevamente la idea del patrimonialismo. Yo, Leo, no te tengo que dar cuenta de mis actos, no tengo la información y entonces vamos a volver a un tema de opacidad. Esa es la primera razón. La segunda razón es que la desaparición del INAI, que presuntamente sus funciones van a pasar a la Secretaría de la Función Pública y en general al gobierno y al Congreso y al Poder Judicial. Antes el INAI era como el coordinador del acceso a la información. Ahora cada quien va a ser su propio coordinador. Sí. Y cuando se fragmenta una función, pues el interés va a ser irregular. Y tercero, creo que lo más importante es que la defensa, cuando te dice no, cuando tú pides, dame copia de cuánto costó ese edificio, dime cuántos hospitales no tienen agua, dame razón de tu presupuesto, muchas veces el gobierno dice no tengo o no quiero. Y lo que el INAI hacía es que entraba a revisar, hacía un pequeño litigio y ordenaba al gobierno dar la respuesta. Ahora esa revisión, ese litigio, esa supervisión la va a hacer el mismo gobierno, la va a hacer el mismo Congreso, la va a hacer el mismo Poder Judicial. Entonces van a ser juez y parte y es probable que entonces las personas que piden información se encuentren cada vez más y más con que el gobierno no se las va a dar. Ese es el tema. ¿Qué dices ante el argumento, que creo que es correcto, de que el INAI sirvió para que se hiciera más transparente el gobierno, pero eso no ayudó a combatir la corrupción? Eso lo digo en este texto, que digo que justamente el periodo del IFAI, Instituto Federal, y luego INAI, Instituto Nacional, coincidió con la explosión de la corrupción. México ha sido sistémicamente un país con mucha corrupción siempre, pero fue en los años 2000 cuando esta se detonó porque empezó a haber un gran empoderamiento de los gobernadores que ya no eran de parte del partido del presidente, sobre todo los gobernadores del PRI, que cuando Fox gana la presidencia se sienten virreyes. Y después porque empezaron a recibir más transferencias y después por las campañas caras, pero hubo un fenómeno creciente de corrupción y coincide con la existencia del INAI. Entonces la gente dice, ¿de qué sirve la transparencia si sigue habiendo igual o más corrupción? ¿De qué sirve la transparencia si sigue habiendo impunidad? Y la verdad es que el INAI no era el responsable de castigar. El INAI es como una alarma, que de repente estás en tu casa cenando y ves que sale humo por allá, suena la alarma y entonces llegan los bomberos. El INAI era una alarma que nos permitía detectar humo y entonces ir y ver, aquí hay un número raro en esta licitación, aquí esta compra de medicinas está muy cara, y entonces tenía que entrar el Poder Judicial a investigar.
Bueno, el Ministerio Público, la Fiscalía y luego los jueces. La verdad es que la conexión entre el humo del INAI, de la alarma, y la investigación y el castigo nunca existió. Entonces salía mucho humo, nos enterábamos de escándalos de corrupción, sabíamos que alguien había comprado un boleto de 300,000 pesos para ir a Europa, pero eso no detonaba un proceso de sanción y de corrección. Y por eso, por supuesto, lo que hay que decir es que de los grandes beneficiados de esto fueron los que hoy gobiernan, cuando estaban en la oposición. Claro, porque la transparencia ayudó a descubrir muchos escándalos. Por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción, que hoy ha sido tan vilipendiada por el gobierno, pero que ha sido una organización que a lo largo de los últimos 10 años de un partido o de otro ha señalado la corrupción. Bueno, Mexicanos contra la Corrupción, hasta donde recuerdo, hizo la investigación de la estafa maestra, que era una investigación del gobierno de Peña Nieto, en donde se habían hecho acuerdos entre universidades y el gobierno para robar dinero. Lo hicieron con base en solicitudes de acceso a la información, más información de la Auditoría Superior de la Federación. Eso facilitó saber esto. Tiempo después, por presión política, a raíz de que Mexicanos contra la Corrupción publicó su informe, eso se judicializó. Pero si no hubiera habido transparencia, eso a lo mejor jamás se habría conocido. Entonces, la verdad... Y luego lo de Diconsa también, ¿no? Luego lo de Diconsa, y ha habido... ¿Liconsa o Diconsa? No estoy seguro, Leo. Pero... La transparencia es un mecanismo de prevención, porque si tú sabes que... Segalmex, perdón, es que Segalmex. Me quedé con la idea de Liconsa de antes. No, pero lo de Segalmex del sexenio pasado, ¿no? De López Obrador. Así es. También salió por ahí. Entonces, si tú eres funcionario público y sabes que si pides una copa de agua que cuesta 100 pesos y se va a saber, pues a lo mejor ya no la pides. Si sabes que ya nadie se va a enterar, pues pides 10 copas de agua de 100 pesos y te las tomas. Claro. Ese es el problema, más la cultura del patrimonialismo, más la arrogancia del dispendio público. Ese es lo que está en tragedia. El gobierno argumenta dos cosas. Uno, que el INAI es muy caro. Si el INAI cuesta 1,000 millones de pesos más o menos al año, ¿sabes a dónde se van a ir esos fondos de la desaparición del INAI? Según la Cámara de Diputados, esta mañana prevé que esos 1,000 millones, en lugar de transferirse para la transparencia dentro de la Secretaría de la Función Pública o para reforzar la labor, se van a ir seguramente para pagar los pasivos de Pemex. Pemex se le van a asignar el próximo año 300,000 millones de pesos seguramente para enfrentar su deuda. 1,000 millones dentro de 300,000 millones no es nada. O se va a ir para pagar programas sociales. Una edificación institucional de 20 años se nos va a ir en una cerveza, perdón que use eso, o sea, en un gasto corriente que no va a hacer ninguna diferencia. Y la segunda razón que da el gobierno es que el INAI se hizo para proteger a los privilegiados, a los poderosos, a los neoliberales. La verdad que el INAI es una institución que surgió de la sociedad civil, de un grupo de académicos, activistas, llamado Grupo Oaxaca, que empezaron a presionar y presionar y lograron que esto se hiciera. Ahora, lo que debo decir finalmente es que creo que la transparencia, importante como es, se mantuvo como un insumo, como un instrumento de nicho, y no permeó a ras de tierra. Eso es muy importante. Y esto a mí me parece que fue una misión incumplida del INAI y de los órganos de transparencia, que pregonaban y pregonan que el derecho a la información es un instrumento de la gente, es una conquista de México, y creo que sí es una conquista, pero la verdad es que en las calles del país a nadie le importa mucho esto. Claro, porque vimos manifestaciones cuando trataron de reformar al INE, que hubo gente que estuvo dispuesta a salir, estuvimos dispuestos a salir, pero no para defender al INE, pero no al INAI. Al INAI pasó... Es un bien intangible, importante, que ayuda, pero que es muy difuso y que yo creo que sigue siendo un bien muy tecnocrático. Que las autoridades de la transparencia del país, federal y locales, han sido incapaces de ser empáticas en transmitir la utilidad. Así como una credencial del INE tiene una utilidad concreta para el ciudadano, la transparencia es algo muy etéreo. Ha habido
miles y cientos de miles de solicitudes de información. Mucha gente de a pie las usa, pero para la mayoría de la población la transparencia es algo irrelevante. Y esa falta de empatía comunicacional para hacer que un bien intangible como la transparencia sea entendible, hace que entonces todo esto sea una discusión de las élites, sea una discusión de los expertos, sea una discusión de los neoliberales, y a la gente le pasa completamente inadvertida. Aquí hay un desafío fundamental para el futuro, porque que desaparezca el INAI no debe significar que desaparezca el derecho de acceso a la información, y creo que ahí para los transparentólogos, los que están a favor de la rendición de cuentas, hay una tarea que se puede llevar a cabo en los próximos años. Déjame hacerte una última pregunta, porque cuando el IFAI cambió a INAI, le agregaron esta facultad de proteger los datos personales, que creo que hoy más que nunca es un tema fundamental, sobre todo por lo que viene de la inteligencia artificial y del uso de nuestros datos, de las bases de datos, en fin. ¿Qué va a pasar con eso, Luis Carlos? La legislación queda difuso. En el caso de los datos de los datos privados en posesión del gobierno, esa obligación, esa función se le transfiere al gobierno federal, pero no queda claro todavía cómo, quién y bajo qué mecanismo. En el caso de los datos de particulares en posesión de particulares, que era algo que también regulaba y regula el INAI, eso se deja para que se defina en la legislación secundaria. Entonces, no queda claro todavía qué va a ocurrir con este tema técnico, importante, cada vez más importante, por el robo de identidades que hay, Luis Carlos. Así es, que es un tema pues muy actual y muy vigente, y además cada vez vemos más casos de eso, ¿no? De robo de identidades. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Leo. Gracias a Luis Carlos Ugalde. Hablamos ahora con Jaime Arredondo del tema del fentanilo. Regresamos.